Bueno, muy bien, hoy vamos a estar viendo Primera de Crónicas capítulo 2. ¿Sí? Antes que me digan, uy, no puede ser, mirá este pasaje, piensen en mí, que lo tuve que preparar. Así que no nos quejemos del pasaje, es una genealogía. Las genealogías siempre son más difíciles, o por lo menos lleva un poquito más de estudio, ¿verdad? La genealogía, pero vamos a hacer lo que podamos, ¿sí? Tiene 50 y algo de versículos, a ver, 55 versículos. No lo vamos a ver los 55 porque cada versículo tiene muchísima información, así que vamos a ver más o menos hasta el versículo 20. ¿Qué quiere decir? ¿Que los otros 35 versículos no sirven para nada? No, tienen muchísima información de la buena, pero por un tema de tiempo, para irnos, no irnos en la madrugada, vamos a ir más o menos hasta el versículo 20. Pero vamos a empezar antes que nada preguntándonos quién escribió el libro de Crónicas. ¿Alguien tiene idea de quién pudo haber? No se sabe bien, pero hay un consenso sobre quién podría haber escrito el libro de Crónicas. Muy bien, Esdras. Igual no está firmado por Esdras, pero se piensa que fue Esdras. Y que se escribió una vez que Israel vuelve del exilio en Babilonia, ¿sí? O por lo menos Judá, no Israel. El reino estaba dividido, ¿no? El reino del sur era Judá, el reino del norte era Israel. Por eso aclaro que se refiere a Judá. El reino de Israel había sido llevado por Asiria bastante antes, y después vienen los babilonios y conquistan Jerusalén con Nabucodonosor y terminan destruyendo el templo, quemando el templo, destruyendo las murallas del templo, y se llevan en 3 deportaciones diferentes a toda la población de Judá hacia allí, y están un periodo de 70 años. Cuando Nabucodonosor, cuando el imperio babilónico cae en manos de los persas, de los medo-persas, el rey persa, algunos dicen que la influencia de Daniel tuvo mucho que ver esto, pero a su vez que va aumentando el poderío persa, los de Judá, los hebreos, allí en la zona de Babilonia, tenían más libertades y pudieron volver para la reconstrucción del templo en 3 etapas, ¿no? Tenemos la etapa tenemos a Josué, el sumo sacerdote, y Zorobabel, el gobernador. Luego tenemos la etapa de Esdras, que trae de vuelta la palabra al pueblo. Sí, lo que hacía Zorobabel era sacar todos los escombros quemados, poder poner los cimientos. Después vino Esdras para la reconstrucción del templo. Y después tenemos a Nehemías para la reconstrucción de los muros de Jerusalén, ¿sí? Así que acá estamos más o menos en la etapa de Esdras, donde Esdras, como un buen escriba y sacerdote, trae la palabra al pueblo de Dios, una palabra que se había perdido en el exilio, ¿no? En el exilio se había perdido el sacerdocio, se había perdido los sacrificios, y se había perdido algo que era importante para Israel, para toda la nación, que eran las tribus, ¿sí? Las tribus habían dejado de existir, aunque cada uno trataba de mantener de alguna manera su descendencia, y decir, yo soy de la tribu tal, yo soy de la tribu tal, ¿no? Sabemos que hay tribus que se habían perdido, que estaban en el norte, y como fueron conquistadas por Asiria, esas tribus se habían mezclado con otros pueblos. ¿Qué hacían los asirios? Una vez que conquistaban, ponían a la gente más pobre, las dejaban en la tierra, pero ponían asirios a vivir allí y otros pueblos, entonces se mezclaban. De allí salen los famosos samaritanos. Los samaritanos, ¿no? De esa mezcla de judíos o hebreos con otros pueblos, ¿sí? Con asirios, por ejemplo. Así que allí algunas tribus se habían perdido. Sin embargo, algunas tribus del norte habían viajado hacia el sur, o una vez que los asirios los habían dejado en el norte para que habitaran allí, viajaron al sur para volver a Jerusalén y adorar en Jerusalén. ¿Se acuerdan la historia de Ezequías? Ezequías, el pueblo del norte, ya había sido deportado por los asirios, había quedado un remanente allí en el norte, y Ezequías el rey Ezequías los invita a adorar en el templo, ¿sí? Y cuando vienen del norte no sabían ni cómo se adoraban. Imagínense, era una generación que no había vivido nada del templo, no sabían ni cómo era el templo. Y les invita
les explica cómo tenían que hacer, cómo tenían que mantenerse en santidad para poder participar de los sacrificios del templo, ¿no? Y Ezequías es cuestionado de alguna manera porque ellos, al no saber cómo adorar en el templo, no lo hacían de la mejor manera. Sin embargo, Dios tenía paciencia con ellos para darles la libertad en adorar. Entonces ahora lo que estamos viendo aquí en Primeras Crónicas 2 es el pueblo de Judá que vuelve el pueblo de Judá exiliado que vuelve a su ciudad, a la ciudad de sus ancestros, por lo menos de la generación pasada o de 2 generaciones, ¿verdad? Si calculamos que una generación dura 40 años, habían pasado casi 2 generaciones sin estar en su lugar de origen, que era Jerusalén, que era la capital del reino de Judá. Ahora, podemos pensar nosotros de que aquellos que habían vuelto a Jerusalén eran privilegiados. Eran personas que ahora, cuando se repartieran las tierras, cada uno, como repartió Josué en aquella época, en la época de Josué, cuando entró a la tierra de Canaán, ahora los que volvían iban a reclamar esa tierra, ¿verdad? Entonces tenían tierra, tenían unas parcelas ahí, estaban en un lugar vacío, no había peligro, estaban recontra bien. Y pensamos, bueno, qué privilegio es salir de Babilonia, del lugar de conquista, y decimos, seguramente allí eran esclavos y le daban latigazos, así, ¿no? En ese caso los persas, ¿no? Ahí los castigaban, y estos se pudieron escapar y eran libres y fueron a Jerusalén, tuvieron el privilegio de hacerse casas, y miren que Ageo hablaba de casas que eran bastante bonitas, se dedicaron bastante a sus casas, y después el templo, y adorar en el templo y el altar. Qué lindo, ¿no? Sin embargo, era todo lo contrario. Todo lo contrario. Las personas que iban a Jerusalén eran las personas que no tenían nada que perder. Allí en Babilonia, los persas le habían dado bastante libertad a los hebreos, y los hebreos no estaban pasando mal en Babilonia. Muchos eran banqueros, otros tenían grandes negocios, comerciantes, y muchos de ellos eran famosos en el lugar y les iba muy bien. Por eso es que no vuelve Judá a Jerusalén y solo va un pequeño remanente del pueblo. ¿Por qué eran tan pocos los que vuelven a Jerusalén? A nadie le interesaba ir a Jerusalén. No era una buena noticia. Mira, nos dieron el permiso, nos dan hasta los materiales para reconstruir. ¿Qué voy a ir a hacer allá? ¿Me tengo que hacer mi propia casa? ¿Tengo que a veces, andás a ver, tengo que pelear por la tierra? Algunos hasta habían perdido su descendencia, no sabían a qué tribu pertenecían. Saben que en la época de Nehemías decían, bueno, algunos que decían de la tribu Leví, como no podían demostrar con papeles que eran de la tribu Leví, fueron descartados como sacerdotes, porque no podían demostrar que ellos eran de la tribu de Leví. A muchos habían perdido los registros. Entonces dicen, no, ¿qué voy a ir allá? Tengo que defender mi descendencia. Tengo que pelear por la tierra. Encima tengo los samaritanos, que esos que joroban, que dan miedo, ¿no? Que molestan para todo. Voy a una tierra que todo escombro quemado. Pedazos de piedra por todos lados. No crece nada ahí. Y encima en cualquier momento me matan. Estoy lleno de enemigos. ¿Qué voy a dejar mi casa acá en Babilonia? En Ur de los Caldeos. ¿Y mi comercio? Para nada. Entonces, en la época de Nehemías, hacían un sorteo. Bueno, cada tantos hombres uno iba a Jerusalén. Y te tocaba, tenías que ir. Nadie quería. Tuvieron que ya obligar a personas para que vayan a hacer la obra de Dios. Nadie le interesaba más la Jerusalén que tanto amaban en un momento. Nadie le interesaba nada. Claro, pero es como todo, ¿no? Pasa en las iglesias también. Nadie le interesa nada, pero cuando las cosas empiezan a avanzar, dice, opa, vamos que está bueno esto. Cuando el templo ya estaba hecho, cuando las casas estaban hechas, dice, opa, me mudo a donde Jerusalén. Y ahora tengo muralla, ahora tengo casa, ahora tengo todo. Sí, pero cuando había que construir no estuviste. ¿Eso nos pasa o no nos pasa? No hay compromiso hasta que vemos que está tan bueno que vale la pena sumarse, ¿no? Acá pasaba lo mismo. Al principio eran unos poquitos que tenían que pelearla a full para hacer la voluntad de Dios. Los demás estaban allá, claro, a la medida que se fue reconstruyendo el cimiento, que se fue construyendo el templo, que se construyeron las murallas, Jerusalén se empezó a poblar, ¿no? Así es fácil.
Y acá es cuando Esdras le está hablando a este montoncito. Y le dicen, muchachos, este es un solo pueblo. Las tribus de Israel, el reino dividido ha desaparecido. El reino del norte ya no está más. Volvemos al sur, a Jerusalén. Y lo que va a decir en el capítulo 2 es, todo ahora depende de Judá. El pueblo está unido por el trono de David. El trono de David, el pacto davídico, es aquello que nos une realmente. Todos unidos en la sangre de David, de donde vendría el Mesías esperado, que se sentaría en el trono de David para gobernar a todo el mundo. Eso los unía. Algunos que habían vuelto a Babilonia eran del norte, porque cuando los asirios atacaron, muchos habían ido hacia Jerusalén y después fueron deportados por los babilonios. Así que había una mezcla de tribus allí. También se acuerdan de las 2,5 tribus que habían decidido quedarse al otro lado del Jordán. La tribu de Rubén, de Dan y media tribu de Manasés. Dijeron, che, de este lado del Jordán, que era del otro lado de la tierra prometida, acá está lindo, hay lindos pastos, acá se ve que hay vegetación para los caballos, podemos formar nuestra familia acá. Y Moisés que le dijo, bueno, pueden hacer eso siempre y cuando crucen para conquistar la tierra que Dios nos mandó a conquistar. Esos también fueron alcanzados por los asirios. Algo que comúnmente no vemos en la historia. Dice, vemos la tribu del norte, la tribu del sur. ¿Y qué pasó con aquellos que estaban ni en la tribu del norte ni en la tribu del sur? Ni en el reino del norte ni en el reino del sur, sino del otro lado de Jordán. Fueron alcanzados antes del reino del norte por los asirios. Muchos escaparon también hacia el sur. Cuando pensamos que en Babilonia solamente estaba Judá, ahí le erramos. Ahí estaba todo Israel. Porque tras la conquista del reino del norte, mucha población escapó. Así que cuando llegan ahora en esta época y están allí, en esa tierra con escombros todos quemados, uno dice, yo soy de Manasés, yo soy de Efraín, yo soy de Judá, yo soy de Benjamín, pero yo soy de Neftalí, norte, sur, norte, sur. ¿Qué hacemos? No hacemos nada. No soy yo, somos nosotros. No somos una tribu. Ahora somos judíos. Todos estamos en Judá. Y ahí nace la palabra judío. Cuando Esdras les dice, ya no hay que pensar en las tribus, hay que pensar en que Judá y Jerusalén nos une a todos como un pueblo. Somos ahora judíos. De Judá viene de allí, ¿no? La palabra judíos viene de la ciudad de Judá. Entonces empieza así. El capítulo dice, estos son los hijos de Israel, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser. ¿No habla de tribus del norte? ¿De tribus del sur? Estos son, ¿qué? Los hijos de Israel. ¿Y por qué no dice los hijos de Jacob? Porque quiere señalar una nación, la nación de Israel. Nos unimos de nuevo, los hijos, que se habían separado, que cada uno tomó un lugar diferente, se fue a vivir a lugares diferentes, que muchas veces hasta se pelearon entre sí. ¿Se acuerdan de la época de los jueces, las guerras civiles que había? Muchas veces se peleaban entre sí. Pero ahora, estos son los hijos de Israel, que van a vivir juntos en Judá. Ahora son judíos. Lo que quería marcar ahora el cronista, vamos a decirle así, por las dudas que no fuera Esdras, el cronista lo que quería marcar era una nacionalidad, una unión, un trabajo en equipo. Y yo pienso que hoy vivimos en la era del yo y la era del protagonismo. Ya hemos cambiado el nosotros por el yo. Las redes sociales ayudan muchísimo a eso, ¿no? En mi época era impensable una selfie. Hoy es totalmente natural. Pero si pensamos profundamente
y sin ningún sesgo. ¿Cuál es el sentido de una selfie? El yo. Nada más que el yo. Mostrarme a mí. Para otros, este soy yo. Y se ha cambiado la foto grupal por la selfie. Se ha cambiado la foto instantánea donde uno disfrutaba por algo que es creado, algo que es ficticio y que quiere mostrar a los demás un protagonismo que no tenemos. Y vivimos queriendo ser protagonistas. Estuve averiguando un poco casos ahora con las redes sociales, sobre todo de influencers de YouTube, las cosas que han llegado a hacer por protagonismo, por unos likes, por una suscripción, por tener más gente. ¿Saben cuántos youtubers han muerto por poner una silla en el borde de una montaña y saludar a la cámara diciendo, miren qué peligro que estoy corriendo? Y ese es el último video que hacen. Yo quisiera morir de otra manera. No digo morir salvando a alguien, pero por lo menos de una forma más digna. Vivimos, hay un youtuber que para que los videos tuvieran like y todo, se metía en un lugar de que había osos. ¿Saben cómo terminó? Pregúntale a los osos. De cena. ¿Y cuál es el sentido de esto? El protagonismo de un ratito para tener like. Y nosotros decimos, bueno, son exageraciones. ¿De verdad no vivimos para mostrarnos? ¿No hacemos todo un esfuerzo para que los demás nos vean? Así sea en Facebook, en Instagram o en un estado de WhatsApp de la mejor manera. Que nos vean como el protagonista de la película. Que nos vean bien. ¿Es verdadero, es real lo que mostramos? ¿O es un intento de mostrarme el mundo de una forma que alimenta mi propio ego? ¿Por qué se habían separado las tribus? Cada uno quería su protagonismo. Roboam, el hijo de Salomón, donde se separa la tribu de Judá y la tribu del sur y el norte, quería su protagonismo, quería mandar él, quería ser poderoso, quería estar como su padre Salomón. Y después Jeroboam en el norte también quería su protagonismo. Puso ahí unos becerros de oro para que todos vayan a adorar y digan, wow, Jeroboam. Echó a todos los sacerdotes del norte, a los levitas que estaban en lugares de refugio, los echó y se fueron todos para el sur. Jeroboam también quería poder. Y cuando cada uno piensa en sí mismo y en el yo, lo que hay es separación. Entonces Esdras ahora dice, somos hijos de Israel, somos uno, no es más yo, somos nosotros. Entonces ahora empieza y dice, bueno, saco el foco un poquito del Israel de todas las tribus y me voy a enfocar en una tribu en especial, que es la tribu de Judá. ¿Por qué hace esto? ¿Para darle protagonismo a Judá? No, porque Judá era aquella tribu que iba a unificar a todo Israel. ¿Por qué? ¿David de quién era rey? ¿No era rey de todo Israel? ¿Y de dónde era David? De Judá. Entonces es un regreso en el tiempo, es decir, ahora somos todos hijos de Israel y vamos a guiarnos por la sangre de Judá, la sangre real. Eso es lo que está haciendo. Después más adelante vamos a ver que Leví también se une a Judá para hablar del sacerdocio y de la realeza. Todo termina en Jesucristo, que es nuestro sumo sacerdote y es el rey sobre todo rey. Entonces empieza a hacer un zoom hacia la tribu de Judá y dice, los hijos de Judá, Ornán y Sela, estos tres le nacieron de la hija de Súa, la cananea, y primogénito de Judá, fue malo delante de Jehová, quien lo mató. Empezamos bárbaro.
Empezamos re bien con la tribu de Judá. Y me encanta este tipo de genealogía, porque uno diría, bueno, de Judá viene el Mesías. Y si el Mesías es perfecto, si el Mesías es santo y es apartado para Dios, entonces la descendencia la tenemos que armar bien. Tendría que haber empezado con, y era un soldado valiente y santo delante de Dios, y bueno, y así toda la genealogía hasta el Mesías. Pero me encanta cuando la Biblia nos hace entender que Cristo vino a un mundo corrompido y que la misma descendencia de Jesús estaba corrompida. Así que el Mesías surge de una descendencia que está corrompida. Sí, porque el Mesías es mucho más que su descendencia humana. Es el Hijo de Dios. Y viene no solamente a salvarnos a nosotros, sino también a su descendencia. Así que sí, miren, empieza con y dice que Judá, uno de los hijos de Israel, se había apartado de sus hermanos, esto lo vemos en otro lado, y se casó con una mujer que era cananea, Suba. Ya arrancamos mal Judá. No sé si se acuerdan que Judá se había enojado. Habían ido con el padre de Judá, con Jacob, a una ciudad donde tomaron a su hermana y la violaron. Y Judá se enojó mucho. Entonces le dijeron, después vino a pedir la mano de la hermana de Judá y le dice, quiero la mano de Dina. Y dice, bueno, pero tenemos una costumbre acá en Israel que si te vas a juntar con nuestro pueblo, entonces todos los varones se tienen que circuncidar. Y entonces dice, bueno, sí, lo vamos a hacer para unir los lazos entre nosotros, entre los pueblos. Y se circuncidan todos los varones y cuando están débiles va Judá con otro hermano y los mata a todos. Y dice, ¿acaso es justo que le hayan haber pasado esa vergüenza a mi hermana? Y él se queja de eso. Cuidado cuando nos quejamos de algo que tienen los demás. No sea que nosotros mismos hagamos eso que tanto odiamos. La historia de Judá repitió todo lo que él odiaba. Y ahora lo vamos a ver. Se juntó con una cananea. Ella sabía lo que pasaba cuando se juntaban pueblos. Él sabía cómo eran los cananeos. Ya lo había vivido con su hermana. Pero ahora va y se casa con una cananea. Encima tiene a dice que Dios le quita la vida a Lo que se piensa, aunque la Biblia calla en este sentido, es que había tenido descendencia con Tamar, que seguramente era otra cananea, pero dio a su hijo en sacrificio. Era la costumbre de los cananeos, dar al primogénito. Entonces, ahí saben que hay dos mandamientos en la Biblia donde Dios explícitamente dice que si nadie hace nada, Él se va a hacer cargo personalmente. Solo dos en todo el Antiguo Testamento. No quiere decir que Dios no lo haya hecho. Dios, cuando Usa tocó el arca, murió. Hay varios casos. Nadab y Abiú presentaron un fuego extraño y murieron en el momento. Pero hay dos mandamientos donde Dios aclara que Él lo va a hacer sí o sí, si nadie hace nada. Uno es el sacrificio de niños a Moloc, Levítico capítulo 20. Si nadie hiciera nada, si el pueblo no lo atendiera, yo mismo voy a reclamar la sangre de esa persona. Yo me haré cargo personalmente. Y la otra es si el sumo sacerdote entraba con falta de santidad al lugar santísimo. Yo mismo le quitaré la vida. Los únicos dos casos donde Dios dice que Él se va a hacer cargo de forma personal. Imagínense, cuando hablamos del aborto, cómo Dios ve a cada uno que comete este tipo de asesinato. Fíjense que ahora ya no hay templo, no hay sumo sacerdote que entre, que muera en el lugar santísimo. Solo queda un mandamiento que Dios dice que se va a ocupar personalmente, y es el sacrificio de niños. Así de grave es para Dios tocar a un niño. Y esto es lo que hizo él seguramente, por eso le quitó la vida. Y a su hermano, que era Onán,
también le quitó la vida a Dios. Dice así, y a Onán también le quita la vida, pero el cronista prefiere no decirlo, porque se quiere concentrar en otras cosas. Pero ¿qué pasó con Onán? Bueno, allí estaba Tamar, seguramente su hijo fue sacrificado y muere en el momento. Y su hermano, Onán, tenía que ser una especie de Goel, aunque todavía no estaba la ley de Goel en el momento, pero tenía que suplantar el lugar de su hermano, del primogénito. Entonces Judá le dice, anda y juntate con Tamar y tené descendencia, porque por ahora la tribu de Judá no avanzaba, se iban a quedar sin descendencia, iba a extinguirse, iba a desaparecer, y de ahí tenía que venir el Mesías, se complicaba, ahí tenía que venir el rey David. Entonces anda y juntate con Tamar. Y bueno, allí el muchacho dijo que sí, pero usó algunos métodos anticonceptivos para que Tamar no quede embarazada. Entonces, ¿por qué hizo esto, Onán? Porque él quería la herencia del padre. Ahora, si él se casaba con Tamar y tenía descendencia, ese hijo iba a recibir la herencia, porque él ocupaba el lugar de Er. Dice la Biblia que Er era malo delante de los ojos de Jehová. La palabra malo en hebreo, ahí es mucho más que alguien travieso, alguien que hace alguna maldad. La palabra así es perverso. Él era perverso delante de Jehová. Él era maligno delante de Dios. Este era el hijo de Judá. ¿Qué hizo Judá? ¿Cómo crió a sus hijos? Para tener un hijo maligno delante de Dios. Tal vez dice, bueno, pero la madre cananea, eso venía de la mamá. ¿Qué hizo el papá? Se casó con una cananea, dejó la educación a los cananeos de sus propios hijos. Era maligno delante de Dios. La palabra maligno en hebreo, o esta palabra malo, es ra. Y esto está bueno porque el pueblo en Egipto, en un momento el faraón le dice, en nuestra Biblia está traducido como la maldad está delante de ustedes, le dice el faraón cuando están saliendo, pero la traducción dice Ra está delante de ustedes. Mi Dios Ra está delante de ustedes. Ahora, cuando el faraón decía Ra está delante de ustedes, los hebreos escuchaban el malo está delante de ustedes, el maligno. Cuando los egipcios decían alabado sea Ra, ellos escuchaban alabado sea el maligno. Decían, qué razón que tiene. Este juego de palabras que pasó entre el pueblo hebreo en Egipto y los propios egipcios. Así que ahí tenemos a Er, maligno, Onán, que también Dios le quita la vida porque no cumple con el propósito que se le había designado. Y Sela es el tercer hijo. Ahora, Sela quedó excluido. ¿Por qué? Porque Tamar, ¿qué pasó? Judá dijo, bueno, Tamar, sos pájaro mal agüero. Fíjense la fe de Judá, ¿no? No puede ser. Cada hijo que te doy se muere. La culpa es tuya, Tamar. Algo tenés que mis hijos cuando se juntan contigo se mueren. En realidad se habían muerto porque Dios los castigó por el pecado, pero le echó la culpa a Tamar. Judá dijo, no, es culpa tuya, Tamar. Le dijo, mira, tengo un hijo pequeño, que es Sela, andate a la casa de tus padres. Pasa ahí, que cuando mi hijo tenga edad de juntarse contigo, te llamo. Bueno, porque tenían que tener descendencia. La mujer, Tamar, ¿saben lo que era una mujer viuda 2 veces, sin descendencia, o habiendo tenido uno y siendo sacrificado? Era una mujer que iba a ser despreciada por la sociedad. Y esperaba, y Sela cumplía años, ya tenía 15, ya podían hacer algo, pero Judá lo retenía y no se lo daba. Entonces Tamar dijo, bueno, no, se acabó. ¿Qué hizo? Bueno, no voy a contar toda la historia, pero se disfrazó de prostituta. En ese momento los cananeos tenían prostitutas sagradas, las Kadesha, que eran... Fíjense que Kadesh es separado, nosotros lo usamos para santo. Algo santo es algo separado para Dios. Bueno, algo santo, en ese momento el Kadesh es algo separado
para un motivo específico. En ese caso las prostitutas eran separadas para la prostitución religiosa. Entonces decía Kadesha. Ahora, parece que Judá acostumbraba a este tipo de ritos de acostarse con diferentes prostitutas cananeas. Entonces, lo que hace Tamar es disfrazarse de una de ellas y encontrarse con Judá. Una vez que enviuda a Judá, ahí estaba Tamar esperándola. Y Judá cae y la deja embarazada. Tamar se asegura la descendencia de Judá. Y cuando se entera Judá dice, bueno, saquen, porque dice, mirá, Tamar está embarazada. Entonces dijo, bueno, sáquenla y quémenla, dijo Judá. Y entonces ahí le manda algunas cosas que había tenido como prenda, como pago, y le dice, ¿de quién son estas cosas? De la persona que son estas cosas, estoy embarazada. Y eran las cosas de Judá. Y dice, ella es justa, el que ha pecado soy yo, dice Judá. Me hace acordar, ¿se acuerdan Natán con David? Che, hay un hombre que le robó una oveja, la única ovejita que tenía, el tipo tenía de todo, pero había un vecino que tenía una ovejita sola y se la robó para poder cocinarla y poder ofrecerle algo a un invitado que tenía. ¡Que lo maten! ¡Que lo despedacen! ¿Cómo va a ser eso? Ese eres tú, David. Ese eres tú. Lo mismo que le pasó a Judá. ¡Que la quemen! El que merecía ser quemado era él. Entonces se arrepiente. Pero allí tiene descendencia Judá y aparece Tamar, bueno, que tiene de hijos a Fares. Bueno, entre todos tiene 5 hijos, ¿no? Pero los hijos, ahora dice los hijos de Fares. Dice, Tamar no era de Judá, dio a luz a Fares y a Zera. Todos los hijos de Judá fueron 5. Ahora, ¿saben que Fares y Zera se peleaban en el vientre? ¿Se acuerdan como Jacob y Esaú? Se peleaban en el vientre. Bueno, pasa lo mismo. Se pelean allí. Y Zera saca un brazo para afuera. Es un parto complicado ¿no? Yo imagino estar ahí y dice, doctor, haga algo. Zera saca un brazo y le ponen como una lanita roja, ¿no? De ahí después los judíos sacan una cantidad de cosas de la lanita roja para la envidia. Pero bueno, ahí saca Zera y todo, y el otro, y viene Fares y la agarroneo, así sale primero. ¿No? Se pelearon. Yo tengo mellizos, menos mal que no pasó eso. Se turnaron, sé que se arreglaron antes, ¿no? Pero los mellizos se pelean por salir. Parece que sí. Bueno, por lo menos Jacob, Esaú y esto, ¿no? Los míos salieron. Además, Bruno se tomó 5 minutos. Así, ¿no? Dice, él no quería protagonismo, hablando de protagonismo. Pero allí, estos sí querían el protagonismo y sale Fares primero. Ahora, dicen que de la familia, fíjense, los hijos de Fares, Esrón y Amul, y los hijos de Zera, Simri, Etán, Emán, Calcol y Dara, por todos 5. Ahora, Zera podría haber tomado como la posición de Jacob de querer garronear la primogenitura, de querer ver cómo poder hacer algo para ser el protagonista de la historia, pero no lo hizo. Fares tiene una buena descendencia, ahí empieza a acomodarse la descendencia de Judá, y Zera, sus hijos, dice que son sabios que, es más, fíjense que Salomón se habla del rey más sabio que existió en la historia. ¿Saben que Salomón tenía un consejero? Bueno, era de la descendencia de Zera. Eran grandes sabios. Cuando se habla de la sabiduría de Salomón, se menciona que él era más sabio que los hijos de Zera. Imagínense lo que eran ellos. Eran sabios en política, sabios en la conducta humana, sabios, eran personas realmente con mucha sabiduría. Eso eran los hijos de Zera. ¿Podría haber tenido algún rencor, querer protagonismo? Pero dijo no. Voy a participar de la historia del Mesías de otra manera. Hay hijos de Zera que escribieron salmos. Salmo 88, Salmo 89. Los hijos de Zera. Y dice, bueno, menos uno, ¿no? Porque siempre hay uno, como esto se trata de decisiones humanas, siempre aparece uno en la historia que se desvía un poquito.
Allí tenemos a Zimri. Zimri también era sabio, seguramente tenía que ver con los cultivos, era sabio en los campos, sabía cómo llevar a cabo las cosechas, pero él tiene un hijo, en el versículo 7, que es Carmi, y Carmi tiene a Acán. ¿Quién se acuerda de Acán? El pecado de Acán. Estaban todos re contentos. Dice, Jericó, bueno, conquistamos Jericó. Ahora nos toca una ciudad que era un pueblito, un poquito guerreros. Y caen derrotados y no entiende nada. Dice, ¿qué pasa? Acán se había robado el anatema. Dios le había dicho, miren, no agarren nada de Jericó. No agarren nada. Porque todo lo que esté dentro de Jericó yo lo voy a tener como anatema, como algo que está en contra a la santidad del pueblo. Pero Acán dijo, bueno, encontró un manto babilónico que estaba espectacular, lo enterró en su carpa, ahí puso una mantita arriba, hizo un picnic para que no se notara, la esposa sabía, los hijos sabían. Porque imagínense, dice, pero ¿por qué Acán cuando lo castigan matan a toda la familia? ¿Ustedes creen que en una carpa los hijos y la mujer no sabían que tenía eso, Acán? Obvio que sí. Toda la familia había hecho eso. Y bueno, allí Dios revela finalmente quién es el ladrón, Acán, y terminan, no me acuerdo bien la historia, pero creo que terminan muertos, ¿verdad? Bien. Bueno, esto pasa por ladrón. Así que ya vimos un asesino de niños. Vimos uno que era orgulloso y quería la herencia, vimos también un ladrón, pero vimos también sabios, vimos también gente que quería hacer las cosas bien, que luchaba por la descendencia como Tamar, a su manera, siendo cananea. Me hace acordar mucho a Rahab, ¿verdad? Siendo cananea, con sus herramientas, hizo que el pueblo siguiera adelante. Me hace acordar también a Ruth, siendo moabita, con sus herramientas, hizo lo que Dios quería, ¿verdad? ¿Que se equivocaban estas mujeres? Sí. Tenían herramientas de cananeos, herramientas moabitas, hacían lo que podían, pero con lo poco que tenían, glorificaban a Dios. Sin embargo, había israelitas que sabían la ley por completo y lejos estaban de glorificarlo. Así que bueno, eran sabios. Allí aparece Acán, el que perturbó a Israel, le dice, porque prevaricó en el anatema. Azarías fue hijo de Etán, dice. Los hijos que nacieron de Rom, que vienen del lado de Fares, Jerameel, Ram, Kelubai. Este Kelubai es como es Caleb, en realidad, que después lo va a mencionar. Ram engendró a Aminadab y Aminadab engendró a Nasón, príncipe de los hijos de Judá. Fíjese que ahora Nasón pasa a ser el líder de toda la tribu de Judá. Hasta ahora, después de Judá, pasa a ser la persona más importante. Nasón engendró a Salmón y Salmón engendró a Booz. A ver, ¿con quién se casa Salmón? ¿Saben con quién se casó Salmón? No me hagan chiste, porque decir con un atún. Decir, no. ¿Con quién se casó Salmón? Con Rahab. Salmón es el esposo de Rahab y tienen a Booz como hijo. ¿Ustedes se dieron cuenta que cuando Booz ve a Ruth, la moabita, no le importa tanto que sea moabita? ¿Por qué? Porque su madre es cananea. Booz, su madre es cananea, convertida a los hebreos. Era el mismo caso de Ruth. Mientras que todos decían Ruth la moabita, Booz lo veía como algo natural. Es más, seguramente Rahab, capaz que todavía era viejita, y le aconsejaba a Booz. Decía, pero vos vas a tener problemas con que sea moabita. Mírame a mí, yo soy de Jericó, cananeo. Dios tuvo misericordia de mí. Y allí estaban las dos suegras, ¿no? Noemí y Rahab, que estaban, y allí estaba Rahab con Salmón. Y de Booz
y Ruth nació Obed. Obed era el hijo que alegró la vida de Noemí. ¿Se acuerdan? Noemí decía: yo soy amarga porque Dios me castigó, porque Dios esto, el otro. En realidad era el pecado de Noemí. Pero dice, cuando nació Obed, todas las mujeres decían: a Noemí le nació un hijo. No era el hijo de Noemí, era el hijo de Ruth. Pero todos decían: a Noemí le nació un hijo. Porque Noemí había cambiado su amargura ahora por felicidad gracias a este hijo. Seguramente su abuela Rahab también estaba contenta de haber tenido a Obed. Y dice que Obed engendró a Isaí. ¿Quién es Isaí? ¿El padre de quién? De David. Así que Obed era el abuelo de David. Rahab era la abuela de David. ¿Sí? A veces pensamos que son épocas diferentes. No, están todos ahí juntitos. Ahora, miren esto. Va a mencionar a los hijos de Isaí y a lo último menciona a David. Isaí engendró a Eliab, dice su primogénito, Abinadab, el segundo, el tercero, Radai, el sexto, Osem, el séptimo, David. Y dice el séptimo David. Sin embargo, esto no coincide con la historia, porque ¿se acuerdan que cuando Samuel fue a ungir al rey de Israel, al próximo rey de Israel, habían 7 hermanos? Y él pregunta: ¿son todos estos tus hijos, Isaí? No, tengo uno, el gurí ahí que está cuidando la oveja ahí, que ponele, pero ese no, ese es así, flaquito. No, fíjate mi hijo Eliab. Eliab era parecido a Esaú, era alto, parecía un rey. Dice, el octavo, sí, el octavo es David, que está ahí pastando con las ovejas. Y Dios le dice: yo no veo la apariencia, yo no veo a Eliab, yo veo el corazón, y él será el próximo rey de Israel, David. Pero dice el séptimo es David, no dice el octavo. ¿Por qué cambia el cronista esto? Porque el 7 habla de la voluntad perfecta de Dios. La voluntad de Dios era David. Allí está David, de los cuales Sarbia y Abigail fueron hermanas. Saben que Sarbia es un caso particular. David tenía 2 hermanas, Sarbia y Abigail. También una de las esposas de David se llamaba Abigail. Pero Sarbia tenía hijos, le decían los hijos de Sarbia. Sarbia era una mujer reconocida. Comúnmente se hablaba de los hijos de un varón. Pero acá se habla de los hijos de Sarbia. Los hijos de Sarbia fueron muy importantes en la historia. Estamos hablando de, fíjense, Abisai, Joab y Asael. Eran valientes de David, pero además eran personas que David dependía de ellos. Eran sus sobrinos. Pero fíjense, Abisai fue aquel que le dijo a David: Esaú, es el momento para matarlo, Esaú está ahí en la cueva. Y David le dice: no, Abisai, tranquilo. Después Asael, ¿se acuerdan? Fue el que corrió a Abner, el capitán del ejército de Saúl, lo corrió por todos lados. Decía que eran de pies ligeros, era como una gacela. Lo corrió y lo arrinconó. Y Asael le dijo, Abner le dijo: apártate a derecha o izquierda, si no, te voy a hacer boleta. Y no se apartó y Abner lo mata. Y después Joab se venga también de Abner y lo mata. Joab era un tipo que era muy práctico. No le gustaba a alguien, lo asesinaba. Era una forma. Joab era así. Era una persona que realmente no se ve en la Biblia una persona con tanta sangre fría como Joab. Al punto de no obedecer tampoco la ley de David. Le dijo a Joab: no mates a mi hijo Absalón. Tranquilo, lo vio colgado a un árbol y lo acuchilló. Le dijo: Abner ahora va a hacer una alianza con nosotros. Y Abner quiere hacer una alianza con nosotros. Le dijo: sí, vení que te quiero decir algo. Y lo acuchilló. Joab acuchillaba todo lo que se le pasaba por delante. Tenía algunos problemas Joab. Pero era el capitán del ejército de David. Estos son los hijos de la hermana Sarbia, que era una persona reconocida, a pesar de ser una mujer, y en esa época no era muy común reconocer a una mujer como la criadora o la formadora de estos hombres. Así que Abigail dio a luz a Amasa. Amasa se juntó también con Absalón y estuvo en contra de David. Y fíjese, a pesar de haber estado en contra de David, después David lo quiere poner
en el lugar de Joab. Cuando Joab mata a Abner, ya David se cansa y quiere poner a Amasa en el lugar de Joab, pero Amasa se había rebelado contra David, cosas que no se entienden mucho. Después habla de Caleb, hijo de Ron, engendró a Suba, su mujer a Geriot. En realidad esta traducción es de las más difíciles de la Biblia. Lo que debería decir acá es que Caleb, hijo de Ron, engendró a Suba, de Asuba y de Geriot. Engendró los hijos de ella. Por eso es tan confuso el versículo. En realidad lo que habrá pasado es que Geriot Asuba era la mujer y Geriot era la concubina. Como Asuba no podía tener hijos, seguramente la tuvo Geriot. Ahora, cuando la concubina tenía un hijo, ese hijo no era de la concubina, era del ama. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando se sientan en el regazo de Raqueles para tener hijos? Y bueno, ese hijo era de Raquel, no era de la concubina. Entonces por eso es que aclara esto. Vamos a ir hasta ahí. Después habla de Besaleel. Besaleel es alguien realmente importante porque es el que hace los elementos del tabernáculo que le pide Moisés. Y es un artesano. Hay muchas personas importantes. No vimos el caso de Ur también. Ur es el que sostiene los brazos de Moisés con Aarón. Y es alguien importante, un gobernador del pueblo de Israel. Tenemos muchos casos aquí y no seguimos, pero habla de la descendencia de Judá. Ahora, lo que quiero destacar es esto. Hay personajes acá que empezaron como protagonistas. Tenían todo para ser protagonistas y se alejaron de Dios. Era el primogénito de Judá. ¿Saben todo lo que podrían haber dado para ser el primogénito de Judá? Lo echó a la basura. El otro hermano, Onán, quedó como primogénito de Judá, o como el segundo, si se quiere, lo echó a la basura. Tamar, alguien despreciada, una cananea despreciada, terminó siendo el protagonista. Después tenemos Acán, que era una descendencia de sabios, terminó siendo un ladrón. David era el octavo, el despreciado, terminó siendo el rey de Israel. Eliab era el primero, el más importante, terminó siendo desechado. ¿Por qué? Porque también tenía envidia de David. Hermanos, vivimos en una cultura donde parece que nosotros tenemos que sí o sí ser los protagonistas de la historia. Que en la historia de Dios nosotros queremos estar por delante. Queremos ser reconocidos. Pero la verdad es que Dios construye la historia con todas estas personas. Con aquellos que tuvieron como cera de un lugar secundario y dejaron que su hermano Fares creciera y fuera por él la descendencia. Ellos fueron bendecidos también. Y muchas veces pensamos, bueno, pero aquel lo tiene todo. Aquel líder lo tiene todo. Se crió en una familia cristiana. Pero aquel estudia la Biblia que es chiquito. ¿Qué ventajas que tiene? Mirá, económicamente le va bien. Tiene muchas ventajas. Es joven, tiene mucha salud. Esos son los protagonistas de la historia. Pero hermano, no funciona así. Dios no construye su historia con los protagonistas. Lo construye con los personajes secundarios también. Y dice, personaje secundario, eso suena bastante feo. Yo no quiero ser un personaje secundario. Claro, porque nos dicen tantas veces, tenés que ser el protagonista. Tenés que estar por delante de todo, vos tenés que ser el número uno. Tenés que destacarte entre los demás. Nos dicen tanto eso que pensamos que ser secundario es algo malo. Si vemos los personajes secundarios, muchos de los nombres que mencionamos acá, seamos sinceros, ¿cuántas veces los escuchamos nombrar? No tenemos ni idea.
Pero sepan que muchos de ellos eran indispensables para el nacimiento del Mesías. Sin embargo, a nosotros se nos escapan. Dios nos usa a cada uno con un rol especial. Otra vez, estamos unidos como hijos de Israel, le dice el cronista, no como tribus. Ya no tenemos que pelear entre nosotros. Estamos todos unidos en el Mesías, que se sentará en el reino de David un día en Jerusalén. Eso es lo que nos une. No somos más yo, somos nosotros. Y miren, la otra vez, obviamente no voy a decir quién, pero la otra vez me decía un hermano, bueno, hay que ser humilde. Uno al principio hay que ser humilde y uno puede empezar limpiando baños y después uno va tomando otras responsabilidades. O sea, no es así. No es una escala. No, limpiando baños es la primera clase. Después, si querés madurar, ya tenés que hacer otras cosas. Dios no funciona así. Dios no hace esas cosas. Si te llama a limpiar baños es porque esa tarea es indispensable para su obra completa. Igual de indispensable que predicar la palabra. Igual de indispensable que servir a un hermano o estar en el ministerio que quieras. Dios toma a cada uno de los personajes y los hace indispensables en la tarea que Él les da. Esto no se trata de ser unos mejores que otros, tener mejores tareas que otros. No funciona así. Es verdad, nos acordamos de David, nos acordamos de Judá. ¿Quieren que les hable de Judá? Judá se casó con una cananea, hizo cualquier cosa. Judá vendió a su hermano José como esclavo. Ahí tienen a Judá. ¿Quieren David? David se acostó con una mujer que no era su mujer y mató a su esposo. Lo mandó a matar. Ese es David. ¿De quién más quieren hablar? ¿De Salomón? ¿Protagonista? Se acostó con todas las mujeres extranjeras que pudo. Y llevó la adoración pagana al templo. Ese es Salomón. ¿De quién más quieren hablar? ¿De Aarón? ¿Lo conocemos a Aarón? Hizo un becerro de oro para que el pueblo adorara allí a sus dioses de Egipto. ¿De quién más quieren hablar? ¿Cuántos conocidos tenemos? Se trata de ser obediente. Muchos protagonistas, como los que mencioné, hicieron cosas buenas delante de Dios, pero también le erraron. Muchos de los nombres que nunca sentimos nombrar en nuestra vida como cristianos tomaron la decisión de ser tal vez secundarios, pero ser obedientes a Dios, y Dios los usó. Y muchos de los grandes protagonistas, de los que pudieron haber sido grandes en la historia, decidieron darle la espalda a Dios. ¿O acaso no conocemos a Acán? Cuando dije de Acán, dice, sí, el pecador. Ah, sí, claro, ahí nos dimos cuenta. Judas, Judas, Cariote, que engañó a Jesús. ¿Cómo sabemos? Muchos tuvieron la posibilidad de ser grandes, pero rechazaron el mandamiento de Dios. No importa donde Dios te haya llevado, no tenés que pelear una carrera ministerial. No tenés que buscar cuál es el ministerio más privilegiado, cuál es la tarea más privilegiada, dónde los demás te van a aplaudir. Porque si te aplauden y nos alimentamos de ese aplauso, es lo único que vamos a tener. Y con esto termino. Una vez vi una película de una anciana, era un equipo de rugby, creo, de fútbol americano. Esa mujer iba todos los días a los casilleros del equipo, de ese colegio. Apoyaba su mano en cada uno de los casilleros donde estaba el nombre de los jugadores y oraba, uno, por los casilleros, por cada una de las personas. Un día, les voy a contar la película, aunque les voy a hacer un spoiler. Un día se compartió el evangelio en ese lugar y todos esos casilleros, todas esas personas aceptaron a Cristo. Pero ¿quién iba a pensar? Esa era su tarea. Dios le había llevado a eso. ¿Pero no era mejor ser un gran predicador en un estadio lleno de gente? ¿No era mejor ser un gran músico de alabanza?
¿No era mejor ser un erudito en las Escrituras? ¿No era mejor escribir un libro? No. Dios hizo historia a través de ella. Dios va a hacer historia a través nuestro. Lo que Dios nos mande a hacer, hagámoslo con gozo. Lo importante no es ni escalar, ni luchar, ni competir. Lo importante es permanecer. Permanecer. ¿Cuántas personas conocemos que parecían muy sabias, con mucha cancha en la vida cristiana, pero no han permanecido? Hermano, no importa cuánto tiempo hace que estás en Cristo, no importa cuántas tareas hayas hecho, no importa ni siquiera si has pecado delante de Dios. Si vuelves a Dios, Él te invita a permanecer, y es allí donde Dios te quiere, permaneciendo, no escalando, no luchando, no compitiendo, no envidiando, permaneciendo delante de Dios, según lo que Dios haya puesto en tu corazón para servirle. Oramos. Gracias, Padre, porque ya no somos yo, somos nosotros. Gracias porque nos usas a todos, a cada uno en un lugar diferente muchas veces, con tareas distintas, con llamados diferentes, pero nosotros nos hemos ocupado en humanizar todas estas cosas y creer que algunos están más arriba, más abajo, que son más privilegiados que otros. Señor, tú has usado a cada nombre, Señor, que si no lo leemos aquí en el libro de Crónicas no sabemos quiénes son, no nos acordamos. Pero Señor, tú sí te acuerdas. Tú los has puesto en el lugar correcto allí, para hacer la tarea correcta, para tu plan, Señor, tu plan de salvación que terminaba en el Mesías, en Jesucristo. Si no fuera por esos hombres, muchos de ellos con personajes secundarios, no estaríamos aquí donde estamos. Señor, háblanos a cada uno donde tú nos quieres. ¿Qué quieres que hagamos, Señor? Que no nos guiemos por estatus o varas humanas, Señor, que nos guiemos por tu voz. Pero sobre todo, Señor, danos la fortaleza de permanecer. En donde tú nos lleves, Señor, permanecer. No sé por qué tenemos la idea muchas veces de que los grandes predicadores son los más santos, de que los que escriben libros son los más santos, de que los grandes músicos son los más santos. Ellos están igual que nosotros, luchando por permanecer, y muchos han caído, y nosotros podemos caer también si te damos la espalda. Señor, no queremos eso. Más allá de la tarea, más allá del estatus, más allá de lo que este mundo nos diga, en donde estemos, Señor, te pedimos que nos des la fuerza para permanecer. Y en esa permanencia, obedecerte y servirte, y glorificar tu nombre y alabarte, y ser agradecidos, Señor, porque tenemos el gran privilegio de servirte, y nada de eso merecemos. Gracias te damos por el libro de Crónicas. Es una genealogía, Señor, pero en esta lectura vimos que tu plan en la historia, Señor, nos invita a todos, como somos, así, con errores humanos, como somos, a permanecer en tu voluntad, en tu obra. Gracias te damos. En nombre de Cristo Jesús. Amén.